Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial para el análisis de datos en psicometría. Hoy trataremos el tema de las frecuencias y los gráficos de frecuencia. El contenido de la presentación es el siguiente. Primero hablaremos un poco cómo obtener frecuencias absolutas, luego veremos las frecuencias relativas, que son bastante interesantes en el contexto de la psicometría cuando debemos de calcular índices P o aquello que llamamos índice de dificultad. Veremos también cómo podemos generar gráficos de barras, gráficos de sectores e histogramas. Y finalmente daremos una miscelánea sobre algunos aspectos importantes que podéis tratar en este tema con R. Y finalmente también os comentaré un error que cometí en la presentación precedente sobre correlaciones. Bien, ya que vamos a hacer cálculos de frecuencia, gráficos de frecuencia y este tipo de cosas, vamos a empezar utilizando este vector, ¿vale? Aquí tenéis un vector que se va a llamar V, que va a ser el que vamos a utilizar en gran parte de la sesión y que, como veis ahí, utiliza una función que se llama rep, ¿vale? Esto simplemente para que lo sepáis. Esto genera un vector que va a contener 3 veces la letra A, 13 veces la letra C y 22 veces la letra B, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis. Si copiáis ese código y lo ejecutáis en vuestra consola, tendréis un vector que se llame V. He dicho V antes, creo. Bueno, V. La función table o table se utiliza para obtener las frecuencias absolutas de un vector, ya sea un vector así individual o un vector en una matriz de datos, un vector columna o cualquier tipo de esta cosa. Si utilizamos simplemente la función de esta manera, table v, y pulsamos intro, nos aparecerá en la consola de comandos eso que ya sabíamos porque lo hemos creado, es decir, que hay 3A, 22 Bs y 13 Cs. Si utilizamos la función plot es una función genérica que tiene R para generar gráficos y que en este caso, si ponemos como argumento el vector v, nos creará un gráfico de barras. Realmente no deberíamos de utilizar plot v porque nos generará una cosa extraña. Deberíamos de graficar la tabla que contiene el resumen de v, es decir, tenemos que anidar, como ya hemos visto anteriormente, la función tabla o table dentro de la función plot. Eso nos generará este gráfico de barras. Este gráfico de barras que en principio indica en altura, aquí lo veis, por altura el número de A's, en altura el número de B's y el número de C's. Este gráfico es relativamente sencillo, pero se puede hacer un poco más elegante utilizando una función que se llama barplot. La función barplot, utilizando la misma estructura de comando, nos produciría este tipo de gráfico, en el cual ya, como veis, se puede personalizar los colores de las barras. Eso no lo vamos a tratar aquí, pero bueno, que sepáis que se puede hacer. Se puede tratar lo que pone en el título del eje de abscisa o lo que pone en este eje. Se puede personalizar todo. Dado que la función lo que hace es, la función barplot me refiero, lo que hace es calcular la altura y dibujar gráficas en función de esa altura. Podríamos haber hecho lo siguiente, digo como alternativa, crear un objeto que se llame alturas, que sea ni más ni menos que la tabla de V, y luego graficar alturas, el objeto alturas, daría el mismo resultado, podéis probarlo en vuestra casa. Bien, para calcular frecuencia relativa, que es aquello que le llamamos cuando tenemos un test, índices P de cada una de las alternativas o índice P de la alternativa correcta cuando estamos trabajando con ítems de ejecución máxima, tendremos que utilizar la función length. Length del inglés longitud, aquí lo veis, y fijaos cómo lo he utilizado en esta ecuación. He dicho, calcúlame la tabla de V, del vector V, y divídemelo por la longitud de V. Es decir, me dices cuántos casos tenemos en V y me lo divides por la longitud de V, que es. Y como veis aquí, el resultado que nos da al aplicarle esta función es el siguiente. Nos aparecerá esto en la consola de comandos, que no es ni más ni menos que 3, que era el número de A's, dividido entre 38, que era la longitud del vector, el número de casos, el número de valores que tiene el vector. Para B nos dará este valor, que será 22 dividido entre 38, y lo mismo e igualmente para C. Si quisiésemos calcular el porcentaje, tendríamos que ejecutar esta función o ampliar o
añadir a lo anterior, al código anterior, por 100. Eso nos da el porcentaje. Si lo ejecutamos, pues nos saldrán los porcentajes de veces que se repite la letra A, la letra B y la letra C. Si recordáis, el otro día vimos cómo podíamos redondear decimales, dado que aquí nos salen muchas cifras decimales. A ver si pensáis en cómo podríamos obtener los porcentajes de A, de As, de Bs y de Cs en el vector, pero solo con, como pone aquí, 2 cifras decimales. Dejo para que lo penséis en clase. Para crear gráficos también podemos utilizar el gráfico de sectores, para crear gráficos con este vector. La función que controla el gráfico de sectores es pi, tarta del inglés. De la misma manera que hemos creado el gráfico de barras, podemos crear el gráfico este gráfico de sectores con este comando. Si ejecutamos intro, nos aparecerá en la parte de plots en RStudio ese gráfico, ¿vale? Otro gráfico interesante que podemos utilizar de frecuencia es el histograma. El histograma se utiliza en gráficos para variables cuantitativas continuas, y por ello voy a crear un vector que se va a llamar n. Bueno, no he dicho, la función para crear histogramas genérica es hist, ¿vale? Voy a crear un gráfico n que va a ser una variable continua, y para ello voy a utilizar una función, esto para que veáis cómo se hace, no es objeto de estudio de la asignatura en principio. Voy a utilizar la función rnorm. Rnorm lo que crea, fijaos aquí cómo la he utilizado, voy a crear un objeto utilizando esa función, y lo que me va a crear va a ser 1000 casos o 1000 valores, es decir, el objeto n, el vector n va a tener 1000 valores que se van a distribuir normalmente y de manera aleatoria. Son números aleatorios que se distribuyen según una distribución normal. Esta función tiene más argumentos, como por ejemplo podríamos especificarle la desviación típica y la media, que por defecto es desviación típica 1, media 0, pero se podría especificar, se podría modificar y ponerlo en otra manera. Pero bueno, no es objeto. Si yo lo ejecuto, tendré un objeto n, y si ahora yo escribo ist n y lo ejecuto, me saldrá un gráfico como este. A vosotros, si lo ejecutáis, os saldrá un gráfico parecido, porque los 1000 valores que han sido generados aleatoriamente no tienen por qué ser los mismos, pero os saldrá un gráfico muy parecido. ¿Veis? Histograma de n, aquí aparece el título de frecuencia, aquí aparece que lo que está graficando es n, y cada una de las barras representa la frecuencia de cada intervalo de la variable. Para ir terminando, os recuerdo que todo este tipo de cosas las podéis hacer también con RCommander. Como ya sabéis, ahí tenéis una publicación que os puede servir de referencia. También podéis utilizar un paquete muy específico que se llama UsingR, que sirve o que os puede permitir crear polígonos de frecuencia. Y otro mucho más genérico, mucho más potente en cierto modo, o más específico y diseñado para esta cosa, es FDTH, que viene del inglés Frequency Distribution Tables and Histograms, es decir, histogramas y tablas de distribución de frecuencias. Lo podéis utilizar para crear frecuencias personalizadas, o sea, tablas de frecuencias personalizadas, polígonos de frecuencia acumulados, etcétera. Una pasada. Lo digo para que lo sepáis. En cuanto a las erratas, me di cuenta visualizando el videotutorial de las correlaciones que cometí un error. Aproximadamente sobre el minuto 3:57 aparecía esta expresión 2.e-16, y yo dije que eso era igual a 2,2 por 10 elevado a menos 16. Es correcto. Lo que es incorrecto es aquello que dije que equivalía a un 0, seguido de 16 ceros y un 22. Eso es erróneo. Realmente, cosas del directo, lo que realmente significa eso, ese 2,2 por 10 elevado a menos 16 es un 0,15 ceros y el 22. Realmente sería este valor de aquí. Un valor bastante pequeño. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que hayáis disfrutado del videotutorial y nos vemos en el próximo videotutorial. Muchas gracias.